Bueno, entonces vamos a hoy continuar con la segunda parte de esta lección número 9 de Números, donde se subtitula Dios bendice a Israel, correspondiente a los capítulos 23 y 24. Debido a que esta pregunta es larga, voy a ir leyendo yo y tratando de ir explicando a medida que vamos leyendo. Haciendo un poco de memoria, la semana pasada hemos visto cómo Balac, ahora es el grupo de los moabitas, que son en realidad descendientes de Abraham, porque son descendientes de Lot, que es el sobrino de Abraham. Por lo tanto, si bien vive en Canaán, era descendiente de Abraham, eran pueblo judío. Pero resulta que estos moabitas, como sus hermanos amonitas que estaban al norte, en lugar de creer, en lugar de adorar al verdadero y único Dios, Jehová, de ese entonces, no estaban adorando a Jehová, sino estaban adorando a distintos ídolos. Y en especial los moabitas adoraban a un ídolo llamado Gmos. Y este ídolo Gmos era uno de los ídolos malvados en el cual la gente tenía que ofrecer a sus hijos pequeños, ni siquiera llegado a un año, ofreciendo un sacrificio humano quemado al fuego frente a esta estatua de este ídolo Gmos, que tenía una cabeza de una vaca y un cuerpo de hombre. Un injerto total y una creación totalmente equivocada del hombre, ¿no? De crear ese tipo de ídolos. Bueno, es algo que era tan abominable para Dios, por eso los moabitas finalmente no pueden entrar en la comunidad de Dios. A pesar de distintas oportunidades de que ellos puedan arrepentirse, no lo han hecho. Entonces, el rey de Moabita, que era el rey llamado Balac, llamó a Balán para maldecir, debido a que él pensaba con su fuerza militar no podía enfrentar a un pueblo tan grande como Israel. Además, que sabía detrás de ellos había un Dios de los israelitas, que era el Dios Jehová, que ellos pensaban que era el Todopoderoso, sabían que él no podía contra ellos. Entonces, ahora, en lugar de hacer una batalla militar, quieren hacer una batalla espiritual, por lo cual llama a Balán, un famoso en ese momento, en esa época, un adivino de renombre, un hechicero. Entonces lo llama para que maldiga a este pueblo y hacerle una batalla espiritual para maldecirlo. Bueno, ese fue hasta la semana pasada. Hoy entonces vamos a ver cómo procede Balán con esta tarea que le encomienda Balac. Primeramente dice que preparó Balán para recibir la palabra de Dios y qué palabra recibió. En el 23, 1 al 10 dice, Balán le dijo a Balac, edifícame 7 altares en este lugar y prepáreme 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que Balán le pidió y juntos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balán le dijo a Balac, quédate aquí al lado de tu holocausto mientras yo voy a ver si el Señor quiere reunirse conmigo. Aquí la palabra Señor dijimos que tendría que estar el tetragramón, que es el nombre de Jehová o Yahvé. Entonces diciendo que mientras yo voy a ver si Jehová quiere reunirse conmigo, porque si bien era el hechicero, conocía a todos los dioses y ídolos de distintas zonas y él sabía muy bien que el Dios de los israelitas era Jehová. Entonces él quería conectarse con el Espíritu de Dios, como diciendo, bueno, voy a ver qué te va a decir Dios. Pues aquí vemos la figura de Balán otra vez, que a querer hacerse un medium, ¿no? Un hombre que hace de intermediario entre el Espíritu, el Dios y la gente, porque para eso vino. Y además sabemos que Balán vino con ese afán de tratar de ganar algo de dinero, mucho dinero, porque le había ofrecido un rey moabita. Entonces él había venido. Pero resulta que, además recuerden que en el camino y antes de venir, Dios le había dicho, Balán, tú no vas a maldecir a un pueblo que yo lo bendigo. Entonces si vas a ir, vas a tener que decirlo solamente lo que yo te diga. Y aún así, él ya a esa altura tenía que haberlo dejado, pero no lo dejó. Sino que hizo,
Bueno, se apresuró en tomar su burra y ir hacia Moab con todos los enviados. Resulta que debido a eso, Dios se enoja y manda el ángel de Dios, que frente a él casi lo mata, y solamente se dio cuenta su burra, y hasta que la burra le habló. Entonces, él tenía esa previa experiencia con Dios. Pero aún esa experiencia él lo deja a un costado, y él todavía tiene ese afán de venir a impresionar a Balac, al rey, y tratar de obtener su riqueza por su trabajo, de hacer este trabajo de hechizo o de maldición o lo que fuera. Entonces él dice, bueno, preparen este altar. Porque ¿qué es lo que había que haber hecho si esa persona fuera un hombre de Dios? Tendría que haber directamente o no venir, o venir directamente y decir, bueno, no prepares nada. Ya Dios me dio la palabra y no se puede maldecir al pueblo de Dios. Así que esto es lo que tengo que decir. En vez de hacer eso, él trata de hacer toda una fiesta, ¿no? Una farsa de, bueno, prepara 7 altares en este lugar, con 7 carneros y 7 novillos. Entonces, con cada novillo y un carnero en cada altar para quemarlo, para sacrificarlo. Voy a ver entonces, voy a hacer mi trabajo de ir aquí a otro monte, a otro cerro que está al lado para ver qué me dirá Dios. Entonces, él está haciendo eso. Bueno, luego entonces dice, te comunicaré lo que él me revele. Así que yo soy el hombre que voy a conectar con el Dios de Israel y te voy a decir que lo que dice él. Y se fue a un cerro desierto. En ese momento entonces Dios vino, dice, a su encuentro y le dijo a Balaam. Y Balaam le dice a Dios, he preparado 7 altares, en cada altar he ofrecido un novillo y un carnero, como diciendo, he preparado, yo he hecho todo esto para ti, te estoy dando una ofrenda, ¿no? Si uno ve hasta acá, mucha gente por ese motivo piensa que Balaam es un profeta, pero resulta que él no es un profeta, porque si él fuera un profeta, tendría que saber cuáles eran las pautas y los mandamientos que Dios les había dado a Israel. Entonces, en ningún momento Dios le dio estas instrucciones de cuando adorar a Dios hay que poner 7 altares. Eso no son las instrucciones de Dios. Nosotros sabemos muy bien que las instrucciones de Dios hay que acatarlo tal cual al pie de la letra, porque en cada instrucción de Dios tiene todos unos significados y simbolismos espirituales que quiere él pregonar y mostrar al pueblo, refiriéndose al Mesías, Hijo de Dios, unigénito que nos va a enviar. Pero aquí Dios nunca mandó a construir 7 altares, porque el número 7 era un número muy místico en esa época. El número 7 era un número muy especial, por lo tanto era como un número completo, como un número destacado. Por lo tanto, él quería mostrar que él ha puesto todo su benevolente esfuerzo para poder ofrecerte lo mejor que pueda de una ofrenda a ti. Como diciendo, mira, yo soy el que te estoy ofreciendo esto. Por lo tanto, él no es una persona, hombre de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender muy bien que Balaam nunca fue. Y después van a ver más adelante en Josué, nombra a Balaam no como un profeta, sino lo nombra como un adivino, como un hechicero. Por lo tanto, la Biblia misma dice que Balaam no es un profeta, sino que es un hechicero, un adivino, un medium que tenía conocimientos acerca de Jehová nada más. Y hasta ahí nomás, porque si tenía un verdadero conocimiento, no tenía que hacer todo este tipo de ofrendas y altares equivocados. Pero aún así, Dios le hizo caso y le dio la palabra porque sabía que era un hombre que podía llegar a maldecir a Israel. Entonces Dios intervino. Entonces el Señor le dijo y le puso su palabra en la boca de Balaam para que no maldijera. Y dijo, vuelve a donde está Balac y repite lo que te voy a decir. Y vamos a ver qué es lo que Dios le mandó a decir a Balaam. Y dice, Balaam regresó y encontró a Balac de pie al lado de su holocausto, porque todos estaban ofreciendo sus holocaustos en esos altares, en compañía de todos los jefes de Moab, porque todos los ministros de Moab estaban al lado de cada altar. Y Balaam pronunció su oráculo entonces. Dijo, mira, esto es lo que dijo Dios. De Aram, de las montañas de oriente, me trajo Balac. Bueno, Aram saben que esto es al norte, en la zona de donde vino Balaam.
el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deséale el mal a Israel. Pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, porque ellos estaban en una colina, y desde las colinas lo contemplo, donde podía ver en la llanura donde estaba el pueblo de Israel. Es un pueblo que viene apartado, que no se cuenta entre las naciones, es decir, que es un pueblo muy distinguido y especial. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la cuarta parte de Israel? Es un pueblo tan numeroso para las naciones de esa época. Llegar a una cantidad de 2,5 millones, 3 millones de personas es una cantidad sideral, que dice que hasta una cuarta parte de Israel tampoco es contable, dice. Es tan numerosa hasta ni la cuarta parte de Israel se puede llegar a contar. ¿De quién podrá contar? Dice. Eso está dando una idea de cuán grande y numeroso es este pueblo. Es decir, en lugar de maldecir, está bendiciendo. Y además termina diciendo, sea mi muerte como la del justo, y sea mi fin semejante al suyo. Como diciendo que yo quiero morir diciendo lo correcto, que mi muerte sea justo, quiere decir que yo quiero morir diciendo lo justo, lo correcto de Dios, no voy a mentir. Que aunque mi muerte valga, que yo tengo que decir solamente la verdad. Dice, ojalá que yo pueda morir como este pueblo, diciendo. En todas estas palabras, Balán está halagando al pueblo, está bendiciendo al pueblo, en lugar de maldecir. Entonces, como podemos ver aquí, Balán ordenó preparar 7 altares con 7 novillos y 7 carneros como ofrenda de sacrificio que no concuerda con los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no es un siervo o un profeta de Dios. Y sabiendo él que Israel es un pueblo bendecido por Dios, quiere proseguir con una ceremonia espiritual para satisfacer la petición de Balac y hacer toda esta farsa, esta ceremonia, para poder justificar un poco su venida y su trabajo en esto. Pero Dios está utilizando esta situación en realidad para ratificar su bendición hacia Israel. Por eso Dios le dio a Balán sus palabras de bendición para que anuncie a Balac, y él lo está haciendo. Es decir, ahora Dios lo está utilizando esta situación para llevar no a la maldición al pueblo, sino para la bendición y hacer el propósito de Dios con el pueblo de Dios. Si nosotros vemos un poco este mapa que habíamos visto, ellos están ubicados en la tierra de los moabitas. Ustedes saben que los moabitas están ubicados más o menos en esta zona. Perdón, llegaría un poco más al norte, hasta llegar aquí, hasta el río Arnón. Y resulta que están por esta zona acampados los israelitas. Y aquí es una zona montañosa. Entonces los llevaron a esta montaña por aquí cerca del monte Nebo, que es toda esta cordillera que hay de montañas, de donde podía ver esta llanura donde estaban ubicados los israelitas acampados, esos 2 o 3 millones de personas, y de Hezbón, más o menos de esta zona, la gente de Moab o de Dibón habían venido a este lugar para poder ver y maldecirlos. Esa es un poco la situación. Hay una foto que muestra que desde unas colinas de Moab se puede divisar esa llanura cerca del río Jordán, y ustedes lo que ven aquí abajo, esto verde, es la llanura, y aquí ustedes ven un poquito del Mar Muerto, y aquí ven el río Jordán que corre, y en esta montaña se puede divisar el campamento que estaba en ese momento de los israelitas en esta llanura. Entonces es un lugar aquí arriba de donde Balac pidió a Balán maldecir. Entonces aquí habían levantado un altar para ofrecer a Jehová, y este es un poco la vista que ellos habrían tenido en esa época. ¿Por qué dijo Balán que no podía hacer lo que Balac quería? Entonces Balac le reclamó a Balán, ¿qué me has hecho?
te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirlos, dice. Pero Balaam le respondió diciendo, ¿acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? Bueno, otra vez, si la gente malinterpreta esto, piensa que vieron como Balaam fue un profeta, además de ofrecerle altares a Jehová, está además diciendo, yo soy un profeta que debo decir lo que el Señor me manda. Uno se puede pensar así, pero si uno lee a fondo un poco todo el tenor de estas conversaciones y actos en realidad de Balaam hacia Balac, se dará cuenta en realidad no es una verdadera interpretación. Porque Balaam, en realidad, si fuera un siervo fiel de Dios, tendría que directamente no hacer toda esta farsa, toda esta fiesta y ceremonia, no ofrendas. Pero como él está haciendo, y está como diciendo, pero yo tengo que decir lo que Dios me manda, ¿por qué? Porque Balaam ya había escuchado las claras palabras del verdadero Dios viviente y experimentado su posible muerte a través del ángel del Señor en el camino. Por lo tanto, lo que tiene ahora Balaam es miedo de que el Dios poderoso lo pueda llegar a matar, porque ya quería matar. Entonces, él no quería que le matara, por eso quería decir lo que el Señor le dijera. Por lo tanto, acá cuando dice, él quiere decir lo que el Señor me dice, lo que Jehová me diga, no es porque tenga fe en Jehová, sino porque tiene miedo a que lo mate. Por miedo a morir, él dice que tengo que decir lo que el Señor me diga. Entonces, eso no es la verdadera fe que tiene Balaam en Jehová. Por lo tanto, tenemos que entender muy bien, esto es un trasfondo muy sutil en el cual la gente, si lo lee así a simple vista, parecería que Balaam fuera un fiel siervo de Dios y no lo es. Por lo cual sintió la obligación de decir lo que Dios le mandó a decir porque si no podría llegar a morir. No fue la fe de un martirio. Si lo fuera Dios, no habría matado al adivino Balaam, porque si nosotros vemos en Josué más adelante, capítulo 13, 22, en ese lugar aparece que los israelitas cuando atacan a los enemigos, ahí también mata al adivino Balaam, dice. Y aquí dice claramente que él es un adivino y no es un profeta de Dios. Y si aquí él hubiera sido un siervo de Dios, Dios no lo autorizaría a Israel a matar a Balaam. Pero él era un oportunista, era un hombre, un hechicero que quería de esta situación sacar su provecho y ganar unas riquezas. Pero bueno, además él estaba en aprieto porque Dios le estaba obligando a decir lo que Dios quería que dijera. De lo contrario, él sentía que podía llegar a morir. Bueno, esto es lo que él está haciendo para tratar de cuidar su vida. Por lo tanto, no es un verdadero siervo de Dios. La pregunta número 2 dice, ¿cómo bendijo Balaam al pueblo de Israel a pesar de que Balac lo llevó al campo de Sofín para maldecirlos? Entonces, como Balaam bendijo al pueblo de Israel, entonces ahora Balac le dijo, por favor, ven conmigo a otro lugar. Dice, vamos a otro lugar. Desde allí podrá ver solo una parte del pueblo, puede ser otra montaña, pero a lo mejor estaba tapado por las montañas y no podía ver todo el campamento, no tenía una visión amplia como anterior, la que habíamos visto. Pero bueno, dice, no a todos ellos y les darás el mal, dice. Como diciendo, bueno, aunque si no puedes maldecir a todos, bueno, aunque sea una parte de ellos, maldice, aunque sea una parte de ellos, dice. Por eso quiero que vayas a otro lugar. Así que los llevó al campo de Sofín, en la cumbre del monte Pisgah. Todavía no se sabe exactamente el lugar, pero se supone que es de esa cordillera que había visto, era una montaña que estaba muy cerca de allí y por lo tanto era una de las montañas altas de esa zona. Entonces otra vez allí edificó 7 altares y en cada uno de ellos ofreció un novillo y un carnero otra vez, y esto no es a la manera de Dios. Allí Balaam le dijo a Balac, quédate aquí al lado de tu holocausto mientras yo voy a reunirme con Dios, e hizo exactamente lo mismo. Entonces en ese momento el Señor Jehová se reunió con Balaam y puso en boca de éste su palabra y le dijo, vuelve a donde está Balac y repite lo que te voy a decir. Exactamente igual. Dice, vete, no hay cambio. Sigue, vuelve a Balac y dile. Entonces Balaam se fue a donde estaba Balac
y lo encontró de pie al lado de su holocausto en compañía de los jefes de Moab. Balac le preguntó, ¿qué dijo el Señor? Entonces Balaam pronunció su oráculo. Dijo, levántate Balac y escucha, óyeme hijo de Zippor. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Por más que tú vayas y cambies de lugar, por más que cambie de la manera, Dios no va a cambiar de parecer. Dios no es un hombre que va a mentir y va a cambiar de opinión. Dice, ¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que Él dice? Se me ha ordenado bendecir y es eso lo que Dios quiere. Yo no puedo hacer otra cosa, dice. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos y entre ellos se le aclama como rey, le dijo Balaam. Por lo tanto, otra vez, no está maldeciendo, sino está ratificando lo que Dios le dijo. Y además continúa diciendo, Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje, dice. Y contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel, dice. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona y se levanta como león, no descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas, ¿no es cierto? Así que con todo esto le está bendiciendo al pueblo y no es una maldición sobre el pueblo. Entonces, como Balac, aunque desea maldecir una parte de Israel y trata de utilizar distintos medios humanos para poder hacerlo, ya sea cambiando de lugar, cambiando de ángulo, tratando de probar de distinta manera, pero la respuesta de Dios es inalterable, porque nuestro Dios es un Dios fiel y nuestro Dios es un Dios que no cambia. Es un Dios que planea una cosa y después con ese plan lo lleva a cabo, pase lo que pase. Ese es nuestro Dios. No es porque Dios va a cambiar de opinión, sino todo lo que Él tiene planeado es lo que Dios quería hacer y lo va llevando a cabo. Dios no es que cambia de acuerdo a las situaciones. Por eso muchas veces la gente piensa cuando Dios quería matar a Israel en el desierto, entonces porque Moisés intercedió y le pidió a Dios perdón por su pueblo, entonces Dios cambió de parecer y entonces así salvó al pueblo de Israel. La gente piensa así. Pero entonces eso estaría contradiciendo con esta palabra de Dios. No, nuestro Dios no cambia de parecer, sino que todo ese hecho en realidad estaba planeado por Dios para llevar a cabo la obra de Dios, la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo esto está ratificando que nuestro Dios es un Dios que no cambia de opinión, porque es un Dios sobrenatural, es un Dios que ya sabe lo que va a hacer perfectamente en el futuro y Él está haciendo lo que debe hacer. Y aunque parezca que está cambiando de opinión, no es así. Es un Dios fiel y es un Dios cumplidor y es un Dios inalterable. Entonces, esta es la característica que nosotros tenemos que entender, que nuestro Dios es un Dios que es persistente, es un Dios fiel, inalterable, es un Dios constante, es un Dios que no cambia. La pregunta número 2 siguiente dice, ¿a dónde lo llevó Balac otra vez a Balaam? Bueno, debido a que otra vez en la segunda maldición falla y como ahí ya Balaam lo bendice por segunda vez, entonces Balac le dijo entonces a Balaam, dijo, si no lo vas a maldecir, tampoco lo bendigas. Entonces ahora ni siquiera digas nada. Balaam respondió, ¿acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me ordenara decir? Balac le dijo a Balaam, por favor, ven conmigo que te llevaré a otro lugar. Tal vez a Dios le parezca bien que los maldigas desde allí. Balac todavía sigue insistiendo, pensando que cambiando de lugar iba a lograr con sus objetivos. Así que llevó a Balaam hasta la cumbre del monte Peor, otro monte de esa zona. Desde entonces puede verse el desierto de Jesimón, o sea, todo el desierto de Moab, y del otro lado, allí Balaam le dijo, edifícame 7 altares en este lugar y prepárame 7 novillos y 7 carneros igualmente. Y Balac hizo lo que Balaam le pidió y en cada altar ofreció un novillo y un carnero.
Fíjense que Balac utiliza todos los métodos humanos posibles para poder tratar de estorbar y oponerse a la obra de Dios. Él quiere oponerse a esta obra de Dios de querer llevar a Israel a la tierra prometida para formar una gran nación, un pueblo de Dios, del cual nacerá el Mesías, del cual nacerá aquel Cordero de Dios que va a quitar el pecado de la humanidad. Y eso es lo que quiere evitar. Oponerse, estorbar, perturbar todas las obras de Dios. Y ese es el plan de Balac, utilizando con todos los medios humanos posibles. Creyó que cambiando de lugar podía obtener el resultado que él esperaba. Pero ¿quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios soberano, creador del universo todopoderoso, quien gobierna todo de acuerdo a su voluntad perfecta y sin errores. Por lo tanto, Dios no necesita cambiar de plan y cambiar de parecer. Todo plan y obra de nuestro Dios, Él lo ejecuta según su voluntad y nadie, pero nadie ni nada lo puede alterar ese plan y la voluntad de Dios. Ni aun Satanás lo puede cambiar el curso de su historia de la salvación de la humanidad que lo ama tanto. Aquí podemos ver, y Dios está mostrando a través de esta palabra, que Dios sí o sí, a toda costa, de toda manera, aunque haya todo tipo de resistencias y obstrucciones y barreras del enemigo que ponga, Dios va a seguir llevando su obra de salvación. Dios va haciendo su historia. Dios es el hacedor de la historia. Nuestro Dios es el que creó al mundo, es el Dios soberano que lleva la historia de salvación a su manera, a pesar de las resistencias tercas de este enemigo Satanás. No hay enemigo que valga contra Dios. Un simple mortal como Balán o Balac no puede hacer nada contra nuestro Dios. Ni siquiera Satanás puede hacer nada contra Dios. Esto es lo que podemos aprender a través de este suceso. ¿Y por qué el Espíritu de Dios pudo venir sobre Balán? Bueno, vamos a ver, dice, ahora pasamos al capítulo 24. Dice, pero cuando Balán se dio cuenta de que al Señor le complacía que se bendijera a Israel, no recurrió a la hechicería como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Y cuando Balán alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él, dice. Fíjese, en esta tercera bendición es diferente. ¿Por qué? Ahora, en el corazón de Balán hubo un cambio momentáneo. No es un cambio perpetuo, pero hubo un cambio momentáneo en la mente y en el corazón de Balán de admitir la voluntad de Dios, porque se dio cuenta que nuestro Dios le agradaba que bendijera a Israel. Entonces, él decidió a bendecir a Israel. Entonces, él cuando trata de hacer esa voluntad de Dios, cuando él quiere, se decide, admite la voluntad de Dios, y antes lo hacía para no ser muerto, ¿no es cierto? Pero ahora, por su propio deseo, quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, al querer Balán admitir y hacer la obra de la voluntad de Dios, entonces vino el Espíritu Santo sobre él, dice la palabra. O sea que el Espíritu Santo de Dios viene en el corazón de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, aquel que admite y hacer la obra de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo a obrar sobre él para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, en esta tercera bendición, ya hubo un cambio momentáneo en el corazón de Balán, que es la diferencia con los demás casos. ¿Cuál es el contenido del oráculo que Balán pronunció, inspirado ahora por el Espíritu Santo de Dios? Entonces pronunció su oráculo, palabra de Balán, hijo de Beor, palabra del varón clarividente, dice. Palabras del que oye las palabras del Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso. Fíjense que antes no llamaba a Dios Todopoderoso, antes decía, bueno, ese Dios de Israel, Jehová o lo que fuera, pero ahora está diciendo, ahora habla a Dios como el Todopoderoso. La palabra Todopoderoso es El Shaddai. Él es Dios y Shaddai es Todopoderoso. Refiriéndose al único y verdadero Dios que puede obrar, en ese caso,
Él ya sabe y admite que es el verdadero Dios que obra, es el Dios Jehová, es Dios Todopoderoso, el Shaddai. Ahora dice, el Todopoderoso del que cae en trance y tiene visiones. Él está admitiendo que él entró en especie de trance y pudo ver gracias a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hizo ver y escuchar cosas, ver visiones. Entonces cuando vio eso, él vio la hermosura. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Está otra vez bendiciendo a Israel. Qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas, dice. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante. Su rey es más grande que Agag, su reinado se engrandece, está bendiciendo. Y continúa diciendo, Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora a las naciones hostiles y les parte los huesos, las atraviesa con sus flechas, se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreva a molestarlo? Benditos sean los que te bendigan, malditos sean los que te maldigan, dice. Aquí habíamos visto la palabra Agag. Agag es, al igual que Faraón, era el título que le daba al rey. En este caso, el rey de los amalecitas lo llamaban Agag. Es como decir Faraón. Entonces, el pueblo de los amalecitas era el pueblo que ferozmente guerrero, que primeramente atacó a los israelitas cuando salió de Egipto, en la primera batalla que libraron los israelitas contra el enemigo, y esos fueron los amalecitas. ¿Se acuerdan cuando Israel salió y Moisés estaba, cuando oraba a Dios, levantando sus manos, podían vencer a los amalecitas? Entonces, como se cansaba, Aarón y Hur levantaron su mano para que siga orando a Dios, y por el poder de Dios pudieron vencer a este pueblo tan feroz, este pueblo guerrero de los amalecitas. Bueno, el rey de ellos llamaba Agag. Entonces, esta palabra Agag no justamente se refiere en especial a los amalecitas, sino es en forma simbólica. Agag representa al peor enemigo de ellos, de Israel, que es Satanás en realidad. O sea, todo lo que es el peor enemigo es representado por Agag. O sea, aquí en esta palabra de visiones que tuvo Balaam, está comparando los enemigos de Israel, y de alguna manera esto es una profecía de lo que va a pasar con el pueblo de Israel, aún en el ámbito espiritual también. Entonces lo que está diciendo acá, las palabras que pronuncia Balaam, es que, digamos, lleno del Espíritu Santo, está bendiciendo y está predeciendo, está profetizando lo que va a pasar con el pueblo este bendito de Israel, que primero salió de Egipto y que va a ganar, va a pisar contra todos sus enemigos, y no hay ningún enemigo que valga contra este pueblo cuando Dios está con ellos. Y hoy día nosotros también, para el pueblo de Dios, aquel que está con Dios, aquel que obedece a la palabra de Dios y aquel que cree en Jesucristo y el que adora el nombre de Jesucristo, no hay enemigos Satanás, no hay enemigos malvados de la oscuridad ni demonio que valga. Esto es lo que está diciendo. Para el pueblo de Dios no hay nada que lo pueda parar. Es como un león que devora a las naciones hostiles y le parte los huesos, la atraviesa con sus flechas, así como la victoria que tiene Israel en el futuro con los cananeos, y se agacha como un león y se tiende como una leona para atrapar, ¿no es cierto?, a su presa. En fin, todo esto que está diciendo, está bendiciendo y diciendo cuán bendecido, cuán fuerte va a ser este pueblo de Dios. Y además en la pregunta número 3 siguiente dice, ¿cómo describe él acerca de sí mismo? Él está diciendo, entonces pronunció su oráculo, diciendo, palabra de Balaam hijo de Beor, dice, palabra del varón clarividente, palabra del que oye las palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Él está diciendo que esta palabra que está dando salió de la boca de Dios, y debido al Espíritu Santo que a él le dio la visión clara. Cuando dice acá clarividente, la palabra clarividente en Reina Valera está traducido como varón de ojos abiertos. Balaam dice que vio la visión del Todopoderoso
porque vino el Espíritu Santo sobre él y sus ojos espirituales fueron abiertos por la gracia de Dios para mostrarle su voluntad al pueblo. Está diciendo, esto que estoy diciendo es gracias al Espíritu Santo de Dios, que obró en mí, que me abrió mis vistas espirituales y pude ver la obra de Dios y el plan de Dios. Y continúa diciendo en la pregunta número 3 siguiente, ¿cómo dice que es la bendición que el pueblo de Israel ha recibido? Dice, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Jacob, porque es el pueblo de Israel. Dice, qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante, su rey es más grande que Agag, su reinado se engrandece. Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora a las naciones hostiles y les parte los huesos, las atraviesa con sus flechas, se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreve a molestarlo? Bendito sean los que te bendigan y malditos sean los que te maldigan. Es lo que dijo con la bendición que Dios le puso en su boca. Israel es un pueblo sin país, ¿no es cierto? Si nosotros miramos a Israel, este es un pueblo deambulando por el desierto como si fueran un pueblo vagabundo. Si nosotros vemos a este pueblo que estuvo vagando por el desierto árido por unos 40 años, al ver la apariencia de Israel, no era tan hermoso, no era tan pomposo como un pueblo glorioso de esa época. A simple vista humano, era un grupo de pobres pordioseros, un grupo de pordioseros que andan deambulando por el desierto. Pero a pesar de que a simple vista humano, lo que parezca ese pueblo tan pobre, tan pordiosero, pero Balaam ve con sus ojos espirituales la hermosura de las bendiciones y obras de amor que Dios derramó sobre ellos. Por eso dice, qué hermosos que son. Y seguirá derramando sobre su pueblo amado que les obedece. Este Dios, y ese es lo que está viendo Balaam sobre el pueblo de Israel. Está viendo la hermosura de la obra de Dios sobre ese pueblo. No lo ve como un pueblo deambulando, un pueblo pordiosero, un pueblo que está carenciado, que no tiene país, no tiene territorio, no tiene nación. No, él ve la obra que Dios hará con este pueblo y lo está adjetivando como un pueblo que hermoso. Dice, cuán hermosos son tus tiendas, Jacob. Qué bello es tu campamento, Israel, dice. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como árboles plantados por el Señor. Para él, para los ojos espirituales, ese pueblo es un pueblo bello de Dios. Es un pueblo que Dios hace su obra a través de ellos. Por eso está diciendo esas palabras. Pregunta número 4 siguiente. Dice, ¿cuál es el mensaje que finalmente Balaam predica acerca del futuro de Israel y las demás naciones? Entonces la ira de Balac se encendió contra Balaam y chasqueando los dedos, bueno, acá chasqueando los dedos en Reina Valera diciendo, batiendo sus palmas, está como que está un poco airado, enojado, está entonces aplaudiendo, diciendo, ahora estás, pero ¿cómo estás bendiciendo a este pueblo? Así enojado Balac le dijo a Balaam, te mandé llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos y estas 3 veces no has hecho sino bendecirlos, dice. Más te vale volver a tu tierra. Prometí que te recompensaría, pero esa recompensa te la ha negado el Señor, le dice Balac. Y Balaam le contestó, yo le dije a los mensajeros que me enviaste, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada bueno ni malo, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Bueno, acá la palabra mi Dios no aparece en Reina Valera. No sé por qué en la Nueva Internacional agrega esto, porque él no está admitiendo que Jehová es su Dios, no, de ninguna manera. Pero él está diciendo, pero está nombrando a Dios, Jesús Jehová, diciendo, si no, yo no tengo nada más que decir, ajustarme al mandamiento de Jehová. Lo que el Señor me ordene decir, eso diré, está diciendo Balaam. Ahora que vuelvo a mi pueblo, dice, él está decidido a volver, dice, voy a advertirte en cuanto a lo que este pueblo hará con tu pueblo en los días postreros, dice. Ahora sí te voy a decir, Balac,
Entonces Balaam pronunció su oráculo. Ahora viene este oráculo importante de Balaam. Dice, palabras de Balaam, hijo de Beor, palabras de varón clarividente, dice. Palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso, dice. Del que cae en trance y tiene visiones. Dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca, dice. Ahora le está diciendo, gracias al Espíritu Santo, esta profecía de que una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Continúa diciendo, Edom será conquistado, Seir su enemigo será dominado, mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de la ciudad. Balaam miró a Amalek y pronunció este oráculo, porque hacia los amalecitas, ¿no? Ese Amalek, el pueblo que siempre estuvo en contra de Israel. Amalek fue el primero entre las naciones, pero su fin será la destrucción total. Él está profetizando que Amalek será destruido totalmente. Luego miró Balaam al Kenita. Los Kenitas también es otro pueblo, y pronunció este oráculo para ellos. Todo este pueblo son pueblos que siempre se opusieron a Dios. Aunque tienes una morada segura y tu nido está sobre las rocas, tú, Caín, porque los Kenitas son los descendientes de Caín, tú, Caín, estás destinado al fuego, y Asiria te llevará cautivo. Entonces Balaam pronunció este oráculo. Hay quien seguirá con vida cuando Dios determine hacer esto. Él estaba viendo la historia futura que Dios iba a hacer con esos pueblos. Se vendrá barcos desde las costas de Chipre que oprimirán a Asiria y a Eber, pues ellos también serán destruidos. Después de eso Balaam se levantó y volvió a su tierra, y también Balac se fue por su camino. Aquí, como le decía, los kenitas son los descendientes de Caín. ¿Se acuerda quién era Caín? Uno de los hijos de Adán, ¿no es cierto? Y aquí en especial los kenitas, que por un tiempo gozarás como en un nido seguro, pero que después te aniquilarán. Pero aquí en especial se refiere a los kenitas que habitaban en la tierra de Madián y de donde provenía la familia de Séfora, que era la esposa de Moisés. Estos kenitas que estaban en Madián no adoraban a Jehová, adoraban a ídolos. Por lo tanto, este pueblo finalmente tendrá que ser juzgado. Aquí cuando dice los barcos de las costas de Chipre, Chipre era una isla comercial que siempre venía y comerciaba con sus barcos de velas, y luego estos barcos de Chipre, que son en realidad los griegos que van a venir, que vendrán, dice, que oprimirán a Asiria y Eber. Fíjense que luego los asirios también son conquistados por los griegos, así también los persas. Y a Eber son los semitas que también estaban del lado de Palestina. Entonces, él está profetizando que después toda esa zona va a ser conquistada por los griegos, lo cual ocurrió realmente antes de venir Jesucristo, y todos esos pueblos fueron aniquilados, fueron conquistados. Entonces él está realmente profetizando lo que exactamente va a pasar. Y acá fíjense que Amalek también fue un pueblo que luego fue totalmente destruido, como aquí la profecía lo dice. Y también los kenitas, los de Caín, también son destruidos por los babilonios en su momento. Son tomados prisioneros. En fin, todo esto nos está diciendo, en resumen, todos esos pueblos que desobedece a la palabra de Dios y todo ese pueblo que se opone, estorban y perturban la obra de Dios, es decir, todos esos pueblos enemigos de Dios, enemigos de Israel, van a perecer, van a ser destruidos. El único que no será destruido, sino que ganará su terreno, es el pueblo de Israel. Entonces, aquí Israel, espiritualmente hablando hoy día, es el pueblo que obedece a la palabra de Dios, es el pueblo que sigue la voluntad de Dios. Y todos los demás enemigos son los que son siervos del enemigo, Satanás y sus demonios. Todos aquellos que se oponen a la obra de Dios, todos aquellos que estorban y perturban
la obra de Dios. Ese es el pueblo enemigo que en definitiva terminarán siendo destruidos y castigados por Dios. Sino aquel Israel espiritual, aquel que únicamente podemos nosotros ser salvos, sanos, protegidos, guardados y prosperados, es únicamente por la fe en Dios, por la obediencia a la palabra de Dios. Entonces la historia misma está comentando con esta profecía que solamente el pueblo que obedece a la voluntad de Dios es el que va a perdurar. Todos los demás pueblos, todos los demás que se oponen y desobedecen a la palabra de Dios serán castigados y devastados y aniquilados. Este es el mensaje espiritual que está dando a través de estos capítulos y está dando ¿para qué? ¿Por qué fueron escritos estos libros de los Pentateucos? Para los descendientes de Israel, hoy día para los creyentes en Dios, para que sea un ejemplo de lo que Dios va a hacer con su pueblo, aún hoy día espiritualmente hablando, al Israel espiritual, para que nosotros sigamos este camino correcto y no el camino malvado de ser persuadido y llevado o esclavizado por el enemigo Satanás. Para no ser un pueblo castigado como estos pueblos que han sido devastados por Dios. La pregunta número 4 siguiente, y especialmente, ¿qué dice acerca del Mesías que saldrá de Israel? Él está diciendo, lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no de cerca, porque es algo que va a ocurrir en el futuro, no en la época de Balán, pero él está previendo, profetizando algo por visiones, algo que va a ocurrir en el futuro, una estrella que saldrá de Jacob. Y esta estrella, ¿se acuerdan que cuando Cristo nació había una estrella que guió a los reyes magos, ¿no? Y un rey surgirá de Israel, dice, aplastará a las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Se, que son todos los enemigos, espiritualmente hablando al enemigo Satanás y sus demonios, a todos los que estorban la obra de Dios, y Edom será conquistado, Seir su enemigo será dominado, mientras que Israel hará proezas, únicamente Israel hará proezas. De Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de Ar. Bueno, en realidad Ar es una ciudad, entonces como diciendo que solamente habrá un soberano que destruirá a los que sobrevivan de este enemigo. Una estrella de Jacob o un rey de Israel se refiere al Mesías. Y Moab, Set, tanto Edom, Seir, son todos los pueblos que se opusieron a la voluntad de Dios puesta sobre Israel. Por lo tanto, esto simboliza al enemigo Satanás y sus aliados, a los demonios. Entonces aquí también está dándonos un principio básico de la guerra espiritual, de la lucha espiritual que debemos tener y cómo seremos victoriosos y no ser castigados y enjuiciados. Aquí cuando habla de Seir, fíjense, es esto. Esta montaña, esta zona se llama Seir. El pueblo que vive en esta montaña se llamaba el pueblo de Seir. También es un pueblo donde cohabitaba los edomitas, que ellos eran los que no permitían que los israelitas pasaran por este camino real. Por lo tanto, ellos también serán castigados. Y cuando dice que serán castigados, luego lo que ocurrió en realidad es que nació un rey en Israel. Ese rey se llamó David también. Y ese rey, que es el símbolo del Cristo que va a venir, el rey Cristo, el rey David también fue quien conquistó en la época de David a los edomitas. Y el reino de David, Israel, llega a ocupar todo este territorio. Y así que todos ellos fueron vencidos, tomaron tierra, hasta llega hasta las zonas hasta arriba. Es decir, el rey David, que simboliza al rey verdadero espiritual nuestro, quien es nuestro Señor Jesucristo, él venció a muchos enemigos, él derrotó a muchos enemigos y ocupó sus territorios. Eso que va a ocurrir en realidad, que está profetizado por Balán, también es una profecía espiritual refiriéndose a nuestro Rey Jesucristo, que va a conquistar y derrotar a todos los enemigos y las obras de Satanás y sus demonios. Eso es lo que va a hacer en la cruz de Calvario. ¿Qué podemos aprender de Dios, quien cambia las maldiciones de Balac a bendiciones para Israel?
Vamos a ver para eso leer en estos Deuteronomios y Nehemías. Deuteronomio 23, 4 al 5 dice: porque no te ofrecieron pan ni agua cuando cruzaste por su territorio después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balán, hijo de Beor, originario de Petor, en Aram Naharaim, para que te maldijera. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balán. Y que dice, y cambió la maldición en bendición. Ahí está el poder de nuestro Dios. Aunque Balán y el enemigo Satanás y sus diablos quieren maldecirte tu vida, quiere tomarte por esclavo, quiere hacerte esclavo del pecado, bueno, este Dios nuestro es capaz de cambiar esa maldición en una bendición y bendecir tu vida. Y si nosotros también leemos en Nehemías 13:2, dice, porque no solo no les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balán para que los maldijera. Se está refiriendo a los moabitas, ¿no? Aunque en realidad nuestro Dios cambió esa maldición por bendición. En realidad, todo esto, ¿por qué esta historia de Balán y de Balac está insertado en este lugar? Porque ¿cuál es la moraleja de toda esta historia, este suceso? Es un suceso que muestra, a pesar de las resistencias de este enemigo Moab, a pesar de sus astucias, a pesar de sus artimañas de tratar de ir en contra del pueblo y maldecir y hacer la vida imposible al pueblo de Dios, en realidad, ¿quién nos da la victoria? La victoria nos da Dios. Por lo tanto, Dios es capaz de cambiar la maldición de ese pueblo en bendición. Esto hoy día a nosotros espiritualmente nos está diciendo, nosotros éramos esclavos del enemigo Satanás, éramos destinados al infierno por la maldición que el enemigo nos puso en nuestra vida, pero nuestro Dios, por amor hacia nosotros, ha cambiado esa situación de maldición nuestra por una bendición a través de Jesucristo. O sea, el hecho de cambiar de noche a día lo ha hecho Dios, simplemente fue posible por la única manera que Dios pudo hacer, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural y es un Dios todopoderoso, de cambiar mi vida de maldición a llevar a una vida de bendición de ser hijo de Dios. Y gracias, ese cambio lo pudo hacer Mesías, el unigénito de Dios que vino a salvarnos. Eso es lo que está diciendo este episodio, este hecho, de que es un Dios que ha cambiado mi vida de maldición a vida de bendición. De una vida de pecador destinado a la muerte eterna, ha sido cambiado a una vida de bendición, de vida eterna, a una vida de resurrección, a una vida de poder, de alegría y gozo. Esto es lo que está diciendo. Es un Dios que cambia la maldición en bendición. No solamente es un hecho en el cual una palabra de maldición de Balán que cambió a bendición, no. Acá el sentido espiritual, que es un Dios capaz y te está cambiando de una vida de maldita que éramos nosotros antes a una vida bendita del Hijo de Dios. Este cambio es lo que Dios va a hacer a través de esta estrella de Jacob, este Mesías que ha venido, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, si tú a lo mejor en tu vida te encuentras en una situación difícil, una situación de depresión, en una situación que a simple vista parece de maldición, ten fe en el nombre de Jesucristo, invoca ese nombre de Jesucristo, pídele, arrepiéntete y sigue la corriente a la voluntad de Dios de querer llevar, porque Él te ama y te quiere llevar tu vida a una vida de bendición. Por lo tanto, si nos llega un momento de maldición o un momento de frustración, no tenemos que desanimarnos, sino Dios es capaz de llevarnos a un momento de mayor bendición. Tenemos que tener fe en su plan, en su obra, que nuestro Dios es fiel y que es un Dios que nos ama y que nos va a llevar a un estado de bendición. La mejor bendición que hemos recibido, ¿saben cuál es? La de haber recibido la vida eterna en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Bueno, esto es la mejor bendición, pero además de esto, si en nuestra vida tenemos algunos momentos difíciles que parece un momento de mala suerte, de maldición,
no te preocupes. Dios es capaz de cambiarlo a bendición. Porque nuestro Dios es un Dios en el cual no hay imposibles. Es un Dios que resucita hasta muertos. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a ver esto que dice recuerda. Dice, únicamente Dios es santo, y quiere decir que ser santo es un Dios sin pecado y por lo tanto su palabra es fiel. No hay un cambio en él. Es un Dios inalterable, es un Dios que no cambia. Él continúa haciendo su obra. Y como siervo de Dios, no debe ser enceguecido por el dinero y la fama. Si uno es siervo de Dios, aunque muera, aunque tengamos que entregar nuestra vida, debemos únicamente decir la verdad de Dios. Por eso, para eso vivimos los siervos de Dios. Y sabemos que ni Satanás puede cambiar el curso de la historia de salvación de Dios a través del Señor Jesucristo. Porque es un Dios que cambia toda situación de maldición a bendición para los hijos que creen en Jesucristo. Fíjense cómo Dios cambió la maldición, porque a simple vista parecería que Jesucristo fue colgado en la cruz porque le ganó el enemigo Satanás, que siempre trató de matar a Jesucristo. Desde su infancia, desde su niñez, desde que recién nacido, el enemigo constantemente, Satanás, quiso matar a Jesucristo. Y logra sus objetivos de estorbar y tratar de matar a Jesucristo para que no haya salvación. ¿Y qué hace el enemigo Satanás? Utilizando a los judíos, a los líderes religiosos judíos, lleva a Jesucristo a morir en la cruz de Calvario y lo sentencia a muerte falsamente, dándole falsos testimonios de que Él es el que produjo todo ese revuelto, diciendo que Él es el rey de los judíos. Bueno, con eso logró el enemigo Satanás matar a Jesucristo. Todos dirían, bueno, si tú fueras el rey, hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. Todos lo estaban maldiciendo, pero en esa situación Dios lo cambió para que esa muerte producida por Satanás a Jesucristo fuera en realidad una bendición para el pueblo de Dios. Tal que esa muerte en la cruz de Calvario de Jesucristo sirvió para lograr la salvación de la humanidad. Con su sangre pagar el precio y así derrotar al plan de Satanás de querer controlar el universo. Ese es el plan maestro de Dios. Ese es el Dios increíblemente sabio e inteligente, que ni siquiera Satanás puede hacer su obra contra Dios. Dios le hizo la jugada de que esa muerte de Jesucristo en realidad le sirvió de un contraataque para matar y totalmente destruir la autoridad de ese enemigo sobre la humanidad. Por lo tanto, la muerte de Jesucristo en realidad no fue una derrota, sino fue una victoria sobre el enemigo. Eso es también lo que significa de un Dios que cambia la maldición a bendición para que sus hijos que creen en Jesucristo sean salvos. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, vamos a orar entonces con esto y vamos a dar gracias a Dios porque nuestro Dios es un Dios tan poderoso, fiel, inteligente, sobrenatural, todopoderoso. No hay palabra que podamos adjetivar a este Dios maravilloso que nos ama, que es un Dios que ha cambiado nuestra vida de maldición a una vida de bendición, de ser hijo de Dios, tan gozosos y valiosos que somos hoy día nosotros. Oremos para esto, hermanos. Damos gracias al Señor y recuerden que es un Dios que cambia toda maldición en bendición. Es un Dios sobrenatural. Padre Santo Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, amado Salvador, te damos la gloria y la honra en esta noche, Señor, por las palabras que tú nos has dado, estas palabras de sabiduría en el cual nosotros, Señor, estamos entregando nuestra vida en consagración, Señor, como una ofrenda viva hacia ti para vivir de acuerdo a tus palabras, Señor. Y sabemos que nuestra vida pasada, que era una vida de maldición, una vida dominada por el enemigo Satanás, ahora somos totalmente, Señor, bendecidos. Nuestra vida ha pasado de noche a día. Nuestra vida ha pasado de una maldición a una vida de bendición totalmente glorioso en el nombre de Jesucristo. Y sabemos, Señor, que este plan que tú has hecho a través del pueblo de Israel, de llevar a la tierra prometida para ser salvos y del cual nacer el Cristo Jesús, esa obra de salvación tú lo estás llevando a pesar de
todo tipo de resistencias constantes de los países enemigos, de todas las naciones enemigas. Señor, tú haces tu obra. Tú avanzas, Señor. No hay nadie que te pare, Señor. Y sabemos esta noche, Señor, que tú sigues avanzando sobre nuestras vidas, sigues utilizando nuestras vidas en este reino maravilloso de Dios para avanzar contra el enemigo Satanás y sus demonios, para ganar almas. Y quiero que, Señor, tú sigas bendeciendo a tu pueblo, a tus siervos en esta noche, para que tú sigas utilizándolo como tu instrumento para bendecir y cambiar todo tipo de maldición en este mundo. En el nombre de Jesucristo, sea transformado a una bendición en Cristo Jesús, Señor. Esa muerte se ha pasado a vida, Señor. Que a través de esas palabras que tú pondrás en nuestra boca, podamos cambiar, Señor, toda maldición en una bendición en el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos llene, nos colme, Señor, nuestra vida para ser tu instrumento y hacer esta voluntad tuya. En esta noche que te servimos, Señor, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Y quiero que, Señor, siga bendiciéndonos a través de la palabra y que podamos entender mucho más profundamente estos planes y tus voluntades que están detrás de estas palabras, Señor, que hoy día sigue siendo válida y efectiva y vigente en nuestra vida. En el nombre de Jesús te agradecemos, te alabamos y te glorificamos. Amén y amén.